Del Evangelio según San Juan. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados allí. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Estando en Jerusalén, por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba informes de nadie, porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ley de Dios, ley de vida. Es muy posible que hoy, en este tercer domingo de Cuaresma, este pasaje de la purificación del templo, de la expulsión de los vendedores, sea leído e interpretado, por tanto predicado, en torno a la purificación de la religiosidad, de las formas de expresar nuestra fe. Resonando aquello de: no hagan de la casa de mi padre, que es casa de oración, una casa de comercio, de negocio, de un mercado. Y es verdad que podríamos quizás mirar de esta forma también hoy nuestra religiosidad. La vida me ha permitido vivir y estar en contacto con algunos santuarios en mi historia personal. Los santuarios son otro mundo de devoción popular. Allí circula todo tipo de gente, con un variopinto estilo de religiosidad, a veces también supersticiosa, o con elementos no cristianos. Y a veces también en los santuarios vemos, en muchos santuarios nuestros, fuera de ellos, cercanos a ellos, este mercado religioso, por así decirlo, ¿no? De las imágenes de los souvenirs, de los amuletos, en fin. Y un montón de expresiones religiosas que a veces hay que educar con gran paciencia, ¿no? Que durante la Eucaristía igual la gente sigue pasando a ver al santo, a la santa,
del santuario, esa corriente no se interrumpe. Y aunque haya una educación, bueno, quédate aquí en la misa, escuchar la palabra, celebrar los sacramentos. A veces parece que en los santuarios no siempre se logra que el centro sea la Eucaristía, la escucha de la palabra. Bueno, un mundo religioso distinto. Pero en nuestras parroquias, en teoría con personas más asentadas en la práctica religiosa, católica, descubrimos, por ejemplo, a veces que el lugar sagrado del templo no es fácilmente un lugar de oración, a veces está lleno de ruidos, de murmullos, nos ponemos a saludarnos, a veces no registramos siquiera que está el Santísimo expuesto sobre el altar, por ejemplo. Bueno, también creo que nos viene bien esta corrección sobre nuestra forma de expresar la religiosidad y el respeto por lo sagrado. Sin embargo, pienso que en este tercer domingo de Cuaresma una lectura así sería insuficiente. Este tercer domingo de Cuaresma tiene en el centro el tema de la ley. Ley de Dios, ley de vida. Claro, para darnos cuenta de esto tendríamos que escuchar todas las lecturas de este domingo. La primera lectura tomada del Éxodo nos trae el Decálogo, que nosotros conocemos más bien por las fórmulas sintéticas aprendidas en el catecismo. Sin embargo, el texto es un tanto más complejo, más extenso, y el Decálogo es la primera propuesta que nos hace hoy la liturgia. Aquel pueblo que camina en el desierto, liberado de la esclavitud de Egipto, después de un tiempo, es considerado maduro, Dios prevé que es oportuno hacer alianza. Se supone que este pueblo ya se ha ido purificando, ha crecido en fidelidad, en perseverancia, y entonces Dios le propone la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo te cuidaré, seré providente, te acompañaré, te educaré, te conduciré, te abriré los caminos. Haré de ti un gran pueblo. Y tú serás obediente, me escucharás, te confiarás en mis manos, dejarás que yo te moldee, te forme, te forje. Te harás dócil y disponible a mi acción, a mi amor y a mi fidelidad por ti. Y esta alianza queda objetivada en un elemento, la ley de Dios. El Decálogo, los 10 mandamientos, son esa ley que uno podríamos decir brotan directamente del corazón y de la mente de Dios. Y allí percibimos que hay como dos grandes momentos. Dinámica que se repite en el Padre Nuestro cuando Jesús nos lo enseña. Un primer momento dedicado a Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Santificarás las fiestas, no tomarás el nombre del Señor en vano. Como en el Padre Nuestro, ¿vieron? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Lo primero es Dios, la relación con Él, el vínculo de amor, de fidelidad y de perseverancia. Serás de tu Señor, te entregarás a Él sin reservas, te pondrás sin límite en sus manos. Y luego un segundo cuerpo de leyes más dirigidas al prójimo y a la convivencia humana y fraterna de los hijos de Dios. Honrarás padre y madre, no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no codiciarás los bienes ni la mujer de tu prójimo, etc. También el Padre Nuestro tiene una serie de oraciones
dirigidas a nosotros, darnos el pan de cada día, que vivamos reconciliados, protegernos del mal y de la tentación. Cuando Jesús sea preguntado acerca de cuáles son los principales mandamientos, Él va a sugerir aquella síntesis, ¿no? Amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu vida, y a tu prójimo como a ti mismo. Y allí, en esas dos grandes dinámicas que están unidas de un modo indisoluble, se interpreta el centro, el corazón de la ley de Dios. Hoy también nosotros podríamos preguntarnos, ya estamos a la mitad del tiempo de Cuaresma, si es oportuno celebrar la alianza con el Señor. Si ya hemos sido purificados, si hemos vencido los demonios, si estamos dispuestos a ser fieles y a ser perseverantes. Entonces, si estamos en esas condiciones, podemos celebrar la alianza. Pedirle al Señor que sea nuestro Dios y decirle que nosotros seremos suyos, que le pertenecemos y que nos ponemos en sus manos con disponibilidad y docilidad, sin reservas y sin límites por el amor. Bueno, quizás esta semana es un tiempo oportuno para preguntar a mí mismo, ¿ya estoy en el tiempo de realizar esta alianza? ¿Estoy preparado para hacer esta alianza? Y si no estamos, Dios pondrá un elemento objetivo entre nosotros que es su ley. Cumple esta ley, vive esta ley y vivirás. Este es mi código de santidad. Y si bien el decálogo permanece, la ley viva que da el Padre en esta economía de la nueva alianza, del nuevo y definitivo testamento de la gracia, es su propio Hijo, Jesucristo. Y así creo que hay que leer el Evangelio de hoy. El Señor no solo purifica las formas de expresar desorientada la religiosidad o de corromperla y transformarla en una expresión humana desacralizada, o que pueda ser un tanto impiadosa o bastante impiadosa, sino que está yendo más hondo en su planteo. Aquí está subvertido el centro de la ley, que es la relación con Dios. En este lugar, que es la casa de mi Padre y casa del encuentro con Él, ustedes se olvidan de Dios y se dedican a sus cosas, a sus negocios, a sus conveniencias. No solo no viven la ley de Dios, sino que se ha roto la relación con Él. Vuelvan a la relación con Él, vuelvan a tener conciencia de lo que es sagrado. Vuelvan a postrarse humildemente, inclinen sus cabezas. Tomen conciencia, dense cuenta de que están frente al Santo, al 3 veces Santo, a quien es grande y majestuoso. Vuelvan a Dios, a la relación con Él, que solo están pensando en ustedes mismos y en sus programas y en sus intereses. Vuelvan a la relación con Dios para también querer vivir su ley. Desconocen su ley porque también desconocen a su Dios, porque han roto el trato, el vínculo con Él. Y frente a esta denuncia profética, la pregunta de los sacerdotes, probablemente este hecho fue muy significativo en el proceso de Jesús. Según el evangelista San Juan, ya desde aquí empiezan a confabularse para asesinarlo, para matarlo, para sacárselo de encima. Recién había llamado a los primeros discípulos, se había hecho el primer signo de las bodas de Caná, y todo el Evangelio de Juan está tenido por el conflicto, la polémica, la disputa, la confabulación contra el Señor Jesús.
¿Cuál es la autoridad que tienes? Es la pregunta. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Y en nuestra presencia, nosotros somos la autoridad del templo. ¿Quién eres tú? Y allí esa frase misteriosa para ellos de destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. En este contexto no solo habla de la Pascua, de la muerte y de la resurrección del Señor, sino que en toda la dinámica del Evangelio está diciendo algo más profundo. Yo soy el nuevo templo, yo soy la casa del Señor, yo soy la alianza, yo soy tu Señor. Y si quieres descubrir cómo vivir en comunión con Dios, en alianza con Él, mira al Hijo cómo vive con su Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno. Y entonces, entrando en comunión con el Hijo, que es santuario donde se revela y se manifiesta el Dios viviente y santo, también aprenderás en el Hijo a estar en comunión con su Padre y Padre de todos. San Francisco de Asís, cuando redacta la segunda regla, la que es considerada canónica, dice que esta es la vida y regla de los hermanos menores. Guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otros fundadores de órdenes habían puesto otros fundamentos. Muchos habían mirado la vida de la primera comunidad, narrada en aquellos textos famosos del libro de los Hechos. Tenían un solo corazón y una sola alma. Miraban esa coinonía, esa experiencia de comunión, como propuesta fundacional. San Francisco, en otro momento del medioevo, con otro contexto espiritual, dice: nuestra vida es estar en las huellas del Señor Jesús, el seguimiento de Jesucristo. Él es el Evangelio viviente, Él es la ley de Dios, la ley que da vida, Jesucristo. A veces en la celebración de los bautismos suelo decir que la vida cristiana se podría explicar sencillamente: ser como otros Cristos. Pensar como Jesús, sentir como Jesús, decidir como Jesús, actuar como Jesús y estar siempre pensando qué haría Jesús en mi lugar. Y no se trata de un tema intelectual, analítico, sino de una relación viva. Estar en Jesús y permanecer en Él, en comunión con Él, aceptar su influjo, para que la mente y el corazón de Jesús crezcan en nosotros. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, va a decir el apóstol Pablo, configurarnos a Jesucristo. Estar siempre en el seguimiento de su persona. Él es Evangelio, Él es ley de Dios. Finalmente, la segunda lectura de este domingo es un pasaje de aquel texto famoso de la Primera Corintios acerca de la ciencia o locura de la cruz. San Pablo va a recordar a los corintios que se presentó frente a ellos sin elocuencia humana, no quiso usar, digamos, lo traduzco para nuestros días, el lenguaje de los intelectuales, no quiso usar el lenguaje de los vendedores, de la publicidad, del marketing, no quiso usar el lenguaje de los políticos, no quiso usar ningún lenguaje mundano, se presentó pobre y frágil, quiso solo hablar entre ellos el lenguaje de la cruz, anunciarles a Jesús crucificado. Y este anuncio de Pablo resultó una necedad, una insensatez, una estupidez, una torpeza y una locura para la gran mayoría, pero para los que creyeron fue fuerza y sabiduría de Dios.
Así que hoy podríamos decir en el tercer domingo, al medio del tiempo de la Cuaresma, en la mitad del proceso, que es el tiempo de hacer alianza, que esta alianza con Dios se objetiva en vivir según la ley de Dios que se llama Jesucristo, y podríamos agregar Jesucristo y Jesucristo crucificado. Allí quizás esta ley de Dios se pone más incómoda, más inquietante. Otro hijo de San Francisco, en el siglo XVI, primer santo de la Reforma Capuchina, San Félix de Cantalicio, era un hermano indocto, sin letras, no sabía leer ni escribir. En Roma había hecho amistad con otros dos santos, con San Felipe Neri y con San Carlos Borromeo. San Félix era muy admirado por su sabiduría y ya vivía en olor de santidad para los demás. Claro, consultado por diferentes miembros de la iglesia, a veces muy encumbrados, todos descubrían en él una sabiduría de Dios infusa y preveían al místico. Algunos de sus hermanos también, indoctos y letrados, que no iban a ser sacerdotes, hermanos, frailes menores capuchinos, jóvenes, preguntaron a San Félix cómo alcanzar esa sabiduría. Y él respondió en famosa frase para la Reforma Capuchina, que un solo libro es importante leer en la vida. El libro de las 5 llagas del crucificado. Con lo cual San Félix indicaba que lo importante era contemplar la pasión del Señor Jesús, configurarse al crucificado y entrando por las llagas, ingresar al misterio profundo de Dios en Jesucristo. Y que allí estaba toda la sabiduría necesaria para la salvación y para la vida del hombre. Configurarse en Jesucristo. Bien, hermanos, les dejo para la semana esta tarea. A la mitad del tiempo de Cuaresma, a la mitad del camino del desierto, ¿ya estamos preparados para celebrar la alianza con Dios? ¿Podremos ya ofrecer firmeza, perseverancia, fidelidad? ¿Podremos vivir el código de santidad, la ley de vida que se llama Jesucristo, el Evangelio de su gracia? ¿Podremos unirnos camino a la Pascua, a Jesucristo y a este crucificado? Él es ley de Dios, ley de vida y ley de salvación. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.